¿Alguna vez se han preguntado qué se oculta bajo el peso de una corona de oro? Nos han enseñado a mirar los retratos regios, las efigies de monarcas esculpidas en mármol y bronce, y a ver en ellos la encarnación misma del poder, de la divinidad en la tierra. Figuras intocables, ungidas por la voluntad de Dios, cuyo destino era gobernar naciones y forjar imperios, con una mano firme y una mirada que no conocía la duda. Pero, ¿y si esa imagen de perfección inquebrantable fuera la mentira más elaborada de la historia? ¿Y si el trono, ese asiento de gloria suprema, no fuera más que una jaula dorada que aceleraba una putrefacción interna, un veneno que consumía la carne, la mente y el alma de quien lo ocupaba? Esta es la crónica de esa descomposición. Hoy no vamos a hablar de las batallas que ganaron o de las leyes que promulgaron. Vamos a descender a las alcobas prohibidas, a los aposentos donde el olor a incienso y perfume luchaba por enmascarar el hedor de la enfermedad. Vamos a explorar la historia que los cronistas oficiales no se atrevieron a escribir, la que se susurraba en los pasillos oscuros de palacio mientras el rey dormía, o gritaba, o se desangraba. Esta es la historia de 7 coronas y la decadencia que portaban, no como un símbolo de su poder, sino como la manifestación física de su propia tragedia humana, la prueba irrefutable de que, bajo el armiño y la seda, solo había un cuerpo mortal condenado a la ruina. Imaginen a un hombre como Enrique VIII de Inglaterra, un príncipe renacentista, un atleta, un músico, un teólogo, cuya imagen juvenil prometía una edad de oro para su reino. Su retrato lo muestra desafiante, con los hombros anchos y una mirada de acero. Pero esa es solo la primera página de un libro macabro. Lo que la pintura no revela es el veneno de la sífilis recorriendo sus venas, ni la glotonería que lo transformaría en una masa monstruosa de casi 200 kilos. Un hombre cuya obsesión por un heredero varón no solo desgarró el tejido religioso de su nación, sino que lo convirtió en un prisionero de su propio cuerpo, un coloso supurante cuyas úlceras fétidas en las piernas anunciaban su presencia antes de que su figura deforme apareciera. O pensemos en Jorge III, el monarca que perdió las colonias americanas. En público, era el rey granjero, el padre de su pueblo, un símbolo de la estabilidad británica. Pero tras las puertas cerradas del Palacio de Kew, la realidad era un infierno de confusión y delirio. Su mente, asaltada por una enfermedad que hoy podríamos diagnosticar pero que entonces era simplemente locura, se fracturaba en 1000 pedazos. Lo imaginamos balbuceando durante horas, con la espuma en los labios, dirigiéndose a árboles como si fueran embajadores prusianos, mientras su imperio se desmoronaba al otro lado del Atlántico. El poder absoluto en sus manos era una farsa, pues el verdadero tirano residía dentro de su propio cráneo. Cada uno de estos monarcas nació en un crisol de expectativas inhumanas. Desde la cuna, se les enseñó que su sangre era diferente, que su voluntad era la ley, y que su cuerpo era el recipiente sagrado del Estado. La presión por engendrar un heredero varón era una tortura psicológica que convertía el lecho conyugal en un campo de batalla dinástico, donde el fracaso no solo significaba una decepción personal, sino una potencial guerra civil. La amenaza constante de la guerra, las intrigas de una corte llena de parientes ambiciosos, y la creencia inquebrantable en su derecho divino crearon un entorno tóxico, un caldo de cultivo perfecto para que sus demonios internos florecieran y tomaran el control. La paradoja central de sus vidas, la tragedia que exploraremos, es cómo el instrumento de su elevación fue también el de su perdición. El trono, que los situaba por encima de todos los mortales, los aislaba por completo, convirtiéndolos en los hombres más solitarios del reino. Rodeados de aduladores y sirvientes, no tenían a nadie en quien confiar. Cada palabra era medida, cada gesto analizado. Esta soledad monumental, combinada con las presiones de su cargo, actuaba como un catalizador, exacerbando cualquier debilidad preexistente, cualquier fisura en su mente o en su cuerpo, hasta que la grieta se convertía en un abismo insondable. La decadencia que vamos a relatar no es simplemente una metáfora del fracaso político, es un proceso biológico, tangible y visceral. Es el sonido de los huesos de un rey deforme crujiendo con cada paso, es el olor dulzón y nauseabundo de la gangrena que se extiende bajo las vendas de seda. Es el eco de los gritos de un monarca demente resonando en los salones dorados donde una vez se celebraron bailes y banquetes. Es la crónica de la descomposición física y mental del poder, el apodrecimiento del cuerpo del rey como un espejo del colapso inminente de su propio mundo. Tomemos el caso de Luis XVI de Francia,
Un hombre devorado no por una enfermedad visible, sino por una gangrena mucho más sutil y letal. La de la indecisión y la apatía. Mientras su pueblo clamaba por pan en las calles de París, él se refugiaba en sus talleres de cerrajería, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su cabeza. Su ceguera política no era un defecto de la vista, sino una putrefacción del alma, una incapacidad para conectar con la realidad de su nación. El veneno que lo consumió fue la indiferencia, una debilidad que permitió que la revolución fermentara y finalmente lo devorara a él y a su familia en la guillotina. Y luego está la oscuridad absoluta, la podredumbre moral encarnada en figuras como Vlad Tepes el Empalador. Su crueldad no era una simple herramienta de gobierno, sino una patología, una sed de sangre que lo consumió desde dentro hasta convertirlo en un monstruo a los ojos de sus enemigos y en una leyenda negra para la posteridad. Su reinado no se pudrió por la enfermedad o la locura, sino por una corrupción del espíritu tan profunda que su nombre se convirtió en sinónimo de terror. La decadencia aquí es la del alma humana, la transformación de un príncipe en un demonio, un proceso que revela cómo el poder absoluto puede aniquilar cualquier vestigio de humanidad. La imagen pública de estos hombres era un arma. Los retratos regios, las monedas con su perfil, las estatuas en las plazas. Todo estaba diseñado para proyectar una imagen de fuerza, salud y control dinástico. Eran maestros de la propaganda, o más bien, sus cortes lo eran. Se ocultaban las deformidades físicas bajo ropajes opulentos y armaduras a medida. Se disimulaban los brotes psicóticos como simples melancolías o excentricidades. El aparato del Estado trabajaba sin descanso para mantener la ficción de un líder infalible, porque admitir la fragilidad del rey era admitir la vulnerabilidad del propio reino. Pero la realidad siempre se abre paso. A pesar de los perfumes caros, el hedor de las heridas de Enrique VIII se volvía insoportable para quienes lo atendían. A pesar de los médicos que aplicaban remedios brutales y sangrías para equilibrar los humores, la locura de Jorge III se manifestaba en ataques públicos que no podían ser ocultados. La verdad biológica del monarca era un secreto a voces, un rumor que se extendía como la pólvora por las cortes de Europa, minando su autoridad y ofreciendo a sus enemigos un arma poderosa. La certeza de que el ungido por Dios era, después de todo, un hombre roto. Esta narrativa es un viaje al corazón de esa dualidad. Comenzaremos cada historia con el esplendor, con la imagen idealizada que ha llegado hasta nosotros a través del arte y las crónicas oficiales. La coronación en la abadía, el joven príncipe en su caballo de guerra, el monarca presidiendo su corte con una autoridad incontestable. Pero rápidamente rasgaremos ese velo para revelar la cruda realidad que se escondía detrás. Lanzaremos la pregunta fundamental que guía nuestro relato: ¿cómo se transita de la gloria a la podredumbre? ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que la corona dejó de ser una bendición para convertirse en una maldición? Exploraremos sus juventudes, buscando las primeras grietas en la fachada. El joven príncipe presionado por un padre tiránico, el niño que sufre una enfermedad que lo marcará de por vida, el primer acto de crueldad inexplicable que revela una oscuridad subyacente. Son estos momentos formativos los que plantan la semilla de su veneno particular. La presión por el heredero, que se convierte en una obsesión paranoica, los primeros brotes psicóticos que son ignorados o malinterpretados, una decisión política torpe, que expone una debilidad de carácter que más tarde resultará fatal. La historia de estos monarcas es, en esencia, la historia de una lucha desesperada por mantener las apariencias. Una batalla diaria librada no en un campo de guerra, sino dentro de los confines de su propio cuerpo y mente. Imaginemos el esfuerzo titánico de un rey por presidir un consejo de Estado mientras un dolor atroz recorre sus miembros, o la angustia de otro, al intentar pronunciar un discurso coherente mientras las palabras se enredan en su cerebro confundido. Es en esta lucha silenciosa y solitaria donde reside la verdadera tragedia de su poder. El cuerpo en ruinas se convirtió en el centro de su existencia. Para Enrique VIII, la necesidad de ser transportado mediante ingenios mecánicos, casi como una pieza de artillería, era una humillación diaria que contrastaba brutalmente con su ego desmedido. Para otros, la decadencia era más íntima, la pérdida de la vista, la incapacidad para controlar sus propios esfínteres, la memoria que se desvanece llevándose consigo los nombres de sus hijos, y los asuntos de Estado. Eran dioses en público, pero en la privacidad de sus aposentos eran prisioneros de una biología que se negaba a obedecer su voluntad divina. El veneno no era solo físico o mental, a menudo era genético, una herencia maldita transmitida a través de generaciones de endogamia. La sangre azul,
tan celosamente preservada, se convirtió en un recipiente de enfermedades y debilidades. La hemofilia que acechaba a los descendientes de la reina Victoria, la infame mandíbula de los Habsburgo que dificultaba el habla y la alimentación. Estas taras genéticas eran la manifestación biológica de una idea política, la de una casta gobernante que, en su afán por mantenerse pura y separada del resto de la humanidad, acabó envenenándose a sí misma. La corte se convertía en un teatro del disimulo. Los médicos, a menudo impotentes, aplicaban tratamientos que eran más una tortura que una cura, desde lavativas con mercurio hasta trepanaciones para liberar los malos espíritus. Los cortesanos aprendían a ignorar los exabruptos del rey, a no reaccionar ante el olor de sus heridas, a fingir que todo era normal. El silencio y la negación eran los pilares que sostenían el reino, pero eran unos cimientos podridos, listos para derrumbarse al menor temblor. La enfermedad del monarca se convertía en un asunto de estado de primer orden. Sus enemigos, tanto internos como externos, explotaban cada signo de debilidad. Un rumor sobre la impotencia del rey podía desestabilizar la línea de sucesión. Una noticia sobre su locura podía animar a una potencia extranjera a declarar la guerra. La salud del cuerpo del rey y la salud del cuerpo político estaban inextricablemente unidas, y cuando uno empezaba a fallar, el otro no tardaba en seguirlo. Estos hombres, que ostentaban un poder sobre la vida y la muerte de millones de personas, eran impotentes ante su propio deterioro. Podían ordenar la construcción de palacios, la conquista de continentes o la ejecución de sus esposas, pero no podían detener el avance de un tumor, la degeneración de una articulación o el colapso de su propia razón. Esta impotencia fundamental es quizás la contradicción más desgarradora de su existencia: el control absoluto sobre el mundo exterior y la pérdida total de control sobre su mundo interior. La narrativa de su declive es también la historia de cómo intentaron desesperadamente encontrar una cura o una explicación. Recurrieron a la religión, rezando por una intervención divina que nunca llegó. Se sometieron a los charlatanes y alquimistas más extravagantes, buscando en pócimas y elixires la solución a su sufrimiento. Culpaban a la brujería, a las conspiraciones, o a la ira de Dios, incapaces de aceptar la simple y aterradora verdad de que su cuerpo, como el de cualquier campesino, era mortal, frágil y susceptible al dolor y la enfermedad. La gangrena del alma era tan destructiva como la del cuerpo. La paranoia de un rey que ve traidores en cada sombra, la melancolía de otro que se sume en una apatía tan profunda que abandona sus deberes, la furia incontrolable que lleva a decisiones caprichosas y crueles. Estos estados mentales no eran meros rasgos de personalidad, eran síntomas de una enfermedad que corroía su capacidad de juicio y empatía, envenenando sus decisiones y por extensión, el destino de sus súbditos. El aislamiento era su condena final. A medida que su condición empeoraba, se les iba apartando progresivamente de la vida pública. Se cancelaban audiencias, se restringían las visitas, y se les confinaba en palacios remotos, lejos de las miradas curiosas del pueblo y la corte. El hombre que una vez fue el centro del universo de su reino, se convertía en un fantasma en su propia casa, un secreto vergonzoso, que debía ser ocultado a toda costa para preservar la majestad de la corona. Las consecuencias de su decadencia personal se extendieron como una plaga por sus reinos. Una decisión tomada en un momento de delirio podía costar miles de vidas en el campo de batalla. La obsesión por un heredero podía sumir a la nación en un cisma religioso que duraría siglos. La apatía de un monarca podía permitir que la injusticia y la corrupción florecieran hasta que la única respuesta posible fuera una revolución sangrienta. Su tragedia personal se convirtió, inevitablemente, en la tragedia de su pueblo. Nos adentraremos en los detalles médicos de sus dolencias, explicándolos desde una perspectiva moderna para comprender la magnitud de su sufrimiento. Hablaremos de la porfiria, la posible causa de la locura de Jorge III, una enfermedad genética que ataca el sistema nervioso. Analizaremos los efectos devastadores de la sífilis en su etapa terciaria, que puede causar demencia, parálisis y lesiones cutáneas grotescas. Al comprender su biología, humanizamos su historia, viendo no solo a un rey tiránico o a un loco, sino a un ser humano atrapado en una pesadilla fisiológica. La historia que vamos a contar no busca el sensacionalismo vacío, sino la empatía. Al despojar a estos monarcas de sus ropajes de poder, y mostrar al hombre sufriente que había debajo, nos enfrentamos a una verdad universal sobre la condición humana. El poder,
la riqueza y el estatus no ofrecen ninguna protección contra el dolor, la enfermedad y la mortalidad. En su sufrimiento, estos reyes se volvieron, quizás por primera vez en sus vidas, iguales al más humilde de sus súbditos. Desmitificaremos la imagen idealizada del poder real, para mostrar su faceta más grotesca y trágica. Derribaremos los mitos construidos durante siglos, para revelar la verdad cruda y a menudo desagradable. No es una historia de reyes y reinas de cuento de hadas, sino un examen forense de cuerpos y mentes en proceso de descomposición, una autopsia histórica que busca diagnosticar la causa de la putrefacción que consumió a 7 de las figuras más poderosas que el mundo ha conocido. Exploraremos los secretos y los rumores, aquello que los cronistas susurraban pero que rara vez ponían por escrito. Las historias sobre los partos desastrosos que sellaban el destino de las reinas y de los reinos, las acusaciones de impotencia que ponían en duda la legitimidad de los herederos, los detalles escabrosos de las últimas horas de un monarca agonizante. Son estos detalles íntimos y prohibidos, los que nos permiten reconstruir el coste humano real de llevar una corona. Nuestro viaje nos llevará a través de los salones de Versalles, las torres de Londres, y los oscuros castillos de Valaquia. Cada lugar es un escenario donde se representó con acento agudo un drama de poder y decadencia. Los muros de estos palacios, si pudieran hablar, contarían historias de noches de insomnio, de ataques de pánico, de llantos ahogados en almohadas de seda, y de rezos desesperados a un dios que parecía haberse vuelto sordo. Prepárense para conocer la historia como nunca antes se la habían contado, una crónica que se centra no en el cetro, sino en la mano temblorosa que lo sostenía. No en la corona, sino en la cabeza atormentada sobre la que descansaba. Es la historia del veneno del poder, un veneno que no siempre corrompe el alma, pero que casi siempre consume y pudre el cuerpo y la mente de quien lo ostenta. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién fue la primera víctima de esta lenta y agónica descomposición? Para comprender la podredumbre, primero debemos buscar la semilla, no brota de la nada, no es un castigo divino que cae del cielo sin previo aviso. Es una planta de raíces profundas, alimentada en la tierra fértil de la juventud, regada por las presiones de un destino que nadie ha pedido. Miremos al joven Enrique VIII. Antes de convertirse en el monstruo obeso de los retratos de Holbein, era la envidia de Europa. Un Adonis de casi 2 metros, de cabellos rojizos, experto en la justa, la caza y la teología. Su cuerpo era un templo de la perfección renacentista, y su mente, un instrumento afilado. Pero en este jardín de virtudes ya crecía la mala hierba, una vanidad desmedida y una obsesión casi patológica por la continuidad dinástica, un legado de la sangrienta guerra de las rosas que su padre había terminado. La necesidad de un heredero varón no era solo un deseo, era el pilar sobre el que se sostenía su legitimidad y la paz del reino. La presión se convirtió en el primer veneno, uno que se bebía en cada copa de vino y se sentía en la fría cama de su primera esposa Catalina de Aragón. Cada menstruación de la reina era una afrenta personal, una traición a su virilidad y a su destino divino. Este fracaso íntimo, magnificado en el escenario público de la corte, comenzó a agriar su carácter. El príncipe encantador empezó a mostrar destellos del tirano que llegaría a ser. La frustración se acumulaba como un humor maligno en su interior, buscando una salida. No era aún una enfermedad de la carne, sino del espíritu. Una gangrena del ego que lo empujaba a creer que su voluntad debía doblegar las leyes de la biología y de Dios. Esta arrogancia sería el catalizador que, al encontrarse con la fragilidad de su propio cuerpo, provocaría una explosión de consecuencias inimaginables. En el caso de Jorge III, la semilla era más sutil, una grieta casi invisible en la porcelana de su mente. Criado bajo la sombra de un abuelo que lo despreciaba, y una educación estricta y aislada, el joven Jorge desarrolló una personalidad rígida, moralista, y profundamente insegura. Se aferraba a la rutina y al deber como un náufrago a una tabla. Sus contemporáneos notaban ciertas excentricidades, una locuacidad a veces incontenible, un interés obsesivo por los detalles más nimios, como el funcionamiento de un reloj o las técnicas agrícolas. Eran peculiaridades, que se atribuían a un carácter serio y un tanto peculiar, no las señales de advertencia de una tormenta neurológica que se gestaba en las profundidades de su cerebro. Su veneno no era la ambición desmedida, sino una fragilidad inherente, una predisposición a la disonancia que el peso de la corona acabaría por hacer estallar. El joven Luis XVI de Francia presentaba una dolencia aún más silenciosa, la abulia, una parálisis de la voluntad.
Heredero de un trono que no deseaba, y casado con una mujer vibrante y extrovertida que lo intimidaba, Luis se refugiaba en sus aficiones solitarias. La caza, la geografía y sobre todo la cerrajería. En su taller, rodeado de metales y herramientas, encontraba el orden y el control que le faltaban en su vida como rey. Cada cerradura que construía era una metáfora de su propio encierro, una barrera que erigía entre él y un mundo que no entendía, y al que temía. Su veneno era la pasividad, una incapacidad congénita para tomar decisiones, para enfrentarse a los conflictos, para ser el rey que Francia necesitaba en el umbral de su mayor crisis. La podredumbre no atacaba sus órganos, sino su capacidad de actuar, dejando el cuerpo político de Francia sin cabeza, a la deriva hacia la guillotina. Para otros, como Vlad Tepes, el veneno no fue una debilidad, sino una fuerza oscura forjada en el crisol del trauma. Su juventud fue una lección brutal de supervivencia. Entregado como rehén a los otomanos, vio de cerca la crueldad sin límites, la traición y la violencia como herramientas cotidianas del poder. Aprendió que el miedo era un arma más eficaz que la lealtad. Cuando regresó a Valaquia para reclamar su trono, no era un príncipe, sino un superviviente endurecido, un hombre cuya alma había sido cauterizada por el odio. La crueldad que desplegaría, no era una locura repentina, sino la aplicación metódica y perfeccionada de las lecciones aprendidas en su cautiverio. Su podredumbre moral, no fue una enfermedad, sino una adaptación monstruosa a un mundo monstruoso, una elección consciente de convertirse en el depredador más temible del bosque. El punto de inflexión, el momento en que la grieta se convierte en abismo, suele ser un evento catalizador, un golpe del destino que rompe la fachada para siempre. Para Enrique VIII, ese momento llegó en 1536. Durante un torneo de justas, el rey, ya engrosado por años de excesos, sufrió una caída devastadora. Su caballo blindado se desplomó sobre él, aplastando su pierna. La herida, que nunca sanaría por completo, se convirtió en una úlcera varicosa crónica, una puerta abierta a la infección y al dolor constante. Fue el principio del fin de su cuerpo atlético. El dolor crónico agrió aún más su temperamento, transformando su impaciencia en una furia paranoica. La herida supurante se convirtió en el epicentro de su decadencia física. El hedor a carne podrida comenzó a flotar a su alrededor. Un recordatorio constante de su propia mortalidad. Una afrenta insoportable para el hombre que se había autoproclamado cabeza de la Iglesia y casi un dios en la tierra. La herida de la pierna fue más que una lesión física, fue una humillación simbólica. El rey cuya imagen se basaba en la fuerza y la virilidad, ahora era un lisiado. El dolor lo hacía irritable, impredecible y cruel. Se volvió sedentario, y su apetito, ya legendario, se desbocó sin el contrapeso del ejercicio físico. Su cuerpo comenzó a hincharse a un ritmo alarmante, convirtiéndose en una prisión de grasa y fluidos. La sífilis, probablemente contraída en su juventud, aprovechó su sistema inmunológico debilitado para hacer estragos. La combinación del dolor insoportable, la obesidad mórbida y la enfermedad venérea, creó una tormenta perfecta que devastó su cuerpo y envenenó su mente. El apuesto príncipe renacentista había muerto en aquel campo de justas, y de sus restos se estaba levantando un monstruo. Para Jorge III, el punto de inflexión no fue un golpe, sino un susurro que se convirtió en un grito. En el verano de 1788, los síntomas que antes eran esporádicos, se manifestaron con una violencia inusitada. Sufría de dolores abdominales agudos, su orina adquiría un tono azulado o rojizo, un signo clásico de la porfiria, y, lo más alarmante, su mente se desató. Comenzó a hablar incesantemente durante horas, saltando de un tema a otro sin lógica alguna, con la espuma acumulándose en las comisuras de sus labios. Insultaba a su esposa y a sus hijos, hacía proposiciones indecentes a las damas de la corte y confundía a los sirvientes con figuras políticas. La fachada de rey devoto y padre de familia se hizo añicos, revelando a un hombre aterrorizado y prisionero de un cerebro en llamas. La corte, horrorizada, ya no podía llamar a esto excentricidad, era, sin lugar a dudas, locura. La primera gran crisis de Jorge III fue un espectáculo aterrador. Durante una cena, atacó a su hijo, el príncipe de Gales, estampándolo contra la pared y acusándolo de traición. Los médicos fueron llamados con urgencia, pero sus métodos eran tan brutales como ineficaces. Lo confinaron, lo ataron a una silla con correas de cuero,
le aplicaron sanguijuelas y le provocaron ampollas en la piel con polvos cáusticos, creyendo que así podrían purgar los malos humores de su cuerpo. Estos tratamientos, que hoy reconoceríamos como tortura, solo aumentaron su agitación y su sufrimiento. El rey, que gobernaba un imperio que se extendía por todo el globo, era completamente impotente, reducido a un cuerpo doliente y una mente fracturada, sometido a la voluntad de unos médicos que no entendían en absoluto la naturaleza de su mal. En Francia, el punto de inflexión de Luis XVI fue menos dramático pero igualmente decisivo. La convocatoria de los Estados Generales en 1789. Obligado por la bancarrota del Estado, tuvo que enfrentarse a la realidad que tanto había evitado. Pero en lugar de liderar, vaciló. Apareció ante los representantes del pueblo, no como un monarca absoluto, sino como una figura torpe, indecisa y visiblemente incómoda. Su incapacidad para ofrecer un liderazgo claro, para mediar entre los estamentos o para comprender la profundidad del descontento popular, reveló la parálisis de su voluntad a toda la nación. En ese momento, la gangrena de su apatía se hizo visible para todos. El rey estaba presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Su debilidad personal se convirtió en la debilidad del antiguo régimen, y la revolución, que hasta entonces era una posibilidad, se convirtió en una certeza. La lucha inicial contra la decadencia es siempre una batalla por mantener las apariencias, una guerra desesperada librada en el teatro de la corte. Enrique VIII, a medida que su cuerpo se expandía, se convirtió en un maestro del engaño sartorial. Encargaba armaduras y jubones cada vez más grandes, diseñados con hombreras anchas y un acolchado estratégico para disimular la masa de su vientre y crear una ilusión de poderío. Utilizaba los perfumes más caros y exóticos, importados de Oriente, en un intento inútil de enmascarar el hedor nauseabundo que emanaba de la úlcera de su pierna. Un olor dulzón y putrefacto que, según los cronistas, se percibía en la habitación mucho antes de que el propio rey hiciera su aparición, arrastrando su pierna enferma. Su vida se convirtió en un complejo montaje. Para moverse por los vastos palacios de Whitehall o Hampton Court, dependía de sirvientes que lo empujaban en una especie de silla de ruedas primitiva, y, más tarde, de ingenios mecánicos, como grúas, para subirlo a su caballo o a los pisos superiores. Cada uno de estos actos era una herida narcisista, una prueba irrefutable de que su cuerpo lo había traicionado. Para compensar su decadencia física, su tiranía se volvió más feroz, las ejecuciones se multiplicaron, su paranoia no conocía límites. Era como si, al no poder controlar su propio cuerpo, necesitara ejercer un control absoluto y letal sobre los cuerpos de todos los que lo rodeaban, incluyendo a sus esposas, ministros y amigos. La podredumbre de su carne alimentaba la crueldad de su reinado. La corte de Jorge III se transformó en un escenario de conspiración y silencio. Durante sus episodios de locura, se le aislaba en el palacio de Kew, lejos de la vista del público y de los embajadores extranjeros. Sus médicos, liderados por el infame Francis Willis, impusieron un régimen de control total. El rey era tratado como un niño desobediente, castigado físicamente por sus desvaríos, y forzado a someterse a una disciplina humillante. Se filtraban a la prensa informes optimistas, que hablaban de una fiebre nerviosa, o de una indisposición temporal. El aparato del Estado trabajaba sin descanso para mantener la ficción de que el rey seguía al mando, mientras en realidad, el gobierno estaba paralizado y el príncipe de Gales conspiraba para ser nombrado regente. El propio Jorge, en sus momentos de lucidez, era dolorosamente consciente de su condición. Sentía como la locura volvía a apoderarse de él, como una marea oscura que no podía contener. Se disculpaba con sus sirvientes por su comportamiento, lloraba de frustración y rezaba desesperadamente pidiendo la curación o la muerte. Esta lucha interna, este conocimiento de su propia mente desintegrándose, es quizás el aspecto más trágico de su enfermedad. No era simplemente un loco ajeno a la realidad, era un hombre inteligente y sensible, atrapado en la pesadilla de su propia biología, observando con horror cómo el tirano que habitaba en su cráneo, tomaba el control de su cuerpo y de su voz. Luis XVI, por su parte, no luchaba con estrategias elaboradas, sino con la negación. Continuaba con sus rutinas diarias como si la tormenta revolucionaria no estuviera a punto de derribar las puertas de Versalles. Se levantaba, oía misa, desayunaba copiosamente y se retiraba a su taller. Sus diarios de la época son un testimonio escalofriante de su desconexión.
En los días clave de la Revolución, como la toma de la Bastilla, su única anotación fue, rien. Nada, porque ese día no había cazado. No era maldad, sino una ceguera casi patológica, una incapacidad para procesar la magnitud de los acontecimientos. Su estrategia era no tener estrategia, esperar que el problema desapareciera por sí solo, una actitud que sus enemigos interpretaron como desprecio y que selló su destino y el de su familia. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada se convirtió en un abismo insondable. Mientras el pueblo veía las monedas con el perfil de un monarca todopoderoso, la realidad era un hombre que no podía caminar sin ayuda. Mientras los súbditos brindaban por la salud del rey, este balbuceaba incoherencias atado a una silla. Esta dicotomía no era sostenible. La verdad, por mucho que se intente ocultar bajo capas de seda, perfume y propaganda, siempre encuentra una forma de filtrarse. El olor, los gritos, los rumores. La decadencia física y mental del soberano se convirtió en el secreto peor guardado del reino, una debilidad que los enemigos internos y externos no tardarían en explotar. La primera lucha es siempre contra uno mismo, contra la vergüenza y el miedo. Imaginemos a Enrique VIII mirándose en un espejo de plata pulida, sin reconocer al joven atlético que fue, viendo solo una masa deforme y supurante. La rabia impotente que debía sentir, la frustración de un alma atrapada en una cárcel de carne enferma. O a Jorge III, en un instante de claridad, recordando las palabras monstruosas que había dicho, el dolor que había infligido a su amada reina Carlota. La culpa y el terror, ante la próxima ola de demencia, debían ser una tortura insoportable. Esta dimensión íntima del sufrimiento es la que los cronistas rara vez registran, pero es el verdadero corazón de su tragedia. La enfermedad no solo aislaba al rey, sino que también envenenaba las relaciones con sus seres queridos. La corte de Enrique VIII se convirtió en un nido de víboras donde cada uno temía por su vida ante los caprichos de un déspota dolorido. Las esposas vivían bajo la amenaza constante de la ejecución, si no producían un heredero, o si simplemente dejaban de complacerlo. Para la familia de Jorge III, su enfermedad era una fuente de dolor y vergüenza constantes. Sus hijos, especialmente el príncipe de Gales, veían la locura de su padre no solo como una tragedia familiar, sino como una oportunidad política para hacerse con el poder. El lecho del enfermo se convirtió en un campo de batalla dinástico. La medicina de la época, lejos de ser un alivio, era a menudo una fuente adicional de sufrimiento. Los médicos de Enrique VIII cauterizaban sus úlceras con hierros al rojo vivo. Le aplicaban cataplasmas de ingredientes nauseabundos, y lo sometían a sangrías que solo lo debilitaban más. Creían que su obesidad era un signo de humores desequilibrados, y le recetaban purgas violentas que lo dejaban exhausto. Estos remedios, basados en la ignorancia y la superstición, no solo no curaban, sino que probablemente aceleraron su deterioro físico, añadiendo tortura a la enfermedad. El rey, que podía mandar a un ejército a la guerra, era completamente impotente ante los dictados de sus propios galenos. Los primeros signos de la decadencia, a menudo se manifiestan en la esfera más íntima, el lecho conyugal. La obsesión de Enrique por un heredero, y sus posibles problemas de impotencia, exacerbados por su mala salud, convirtieron el dormitorio real en un lugar de ansiedad y fracaso. Se rumoreaba que su incapacidad para consumar su matrimonio con Ana de Clevery se debía a su repulsión física, pero también podría haber sido un síntoma de su declive general. Para un rey cuya virilidad era sinónimo de la fortaleza del reino, esta impotencia personal era una catástrofe política. Cada fallo en la alcoba era un golpe a su autoridad, un secreto que podía destruir la legitimidad de su dinastía. La negación colectiva de la corte era una estrategia de supervivencia. Admitir que el rey estaba incapacitado era abrir una caja de Pandora de crisis sucesorias, guerras civiles y conspiraciones. Era más fácil para todos fingir. Los cortesanos aprendían a interpretar el humor del rey, a evitar los temas que pudieran desatar su ira, a no mostrar ninguna reacción ante el olor de sus heridas o los desvaríos de su mente. El palacio se convirtió en un lugar de silencios tensos y verdades no dichas, donde la supervivencia dependía de la capacidad de cada uno para mantener la ficción de que el ungido por Dios seguía siendo infalible y todopoderoso, incluso cuando la evidencia de lo contrario era abrumadora. El impacto en la gobernanza fue inmediato y desastroso. Un rey consumido por el dolor físico o la confusión mental no puede gobernar eficazmente.
Las decisiones de Enrique VIII en sus últimos años se volvieron cada vez más erráticas y crueles, dictadas por su paranoia y su sufrimiento. En el caso de Jorge III, sus periodos de incapacidad crearon vacíos de poder que paralizaron el gobierno británico en momentos críticos, como durante las secuelas de la Revolución Francesa. La enfermedad del monarca no era un asunto privado, era una crisis de Estado que ponía en peligro la estabilidad de toda la nación, demostrando cuán frágil era un sistema político que dependía de la salud de un solo hombre. La lucha inicial también implicaba un componente espiritual. Estos monarcas, educados en la creencia de su derecho divino, debieron enfrentarse a una crisis de fe aterradora. ¿Por qué Dios, que los había elegido para gobernar, permitía que sus cuerpos y mentes se pudrieran de esa manera? ¿Era un castigo por sus pecados? ¿Una prueba de su fe? Enrique VIII, a pesar de su ruptura con Roma, se volvió más devoto en sus últimos años, ordenando misas y rezos por su salud. Jorge III, en sus momentos lúcidos, se aferraba a su fe con desesperación. Pero la divinidad parecía sorda a sus súplicas. El silencio de Dios ante su sufrimiento debió ser la más profunda de las traiciones, socavando el fundamento mismo de su autoridad y de su identidad. El veneno genético, esa herencia maldita de la endogamia, también jugó su papel. En el caso de la monarquía española de los Habsburgo, la famosa mandíbula prognática era solo la manifestación externa de una degeneración mucho más profunda, que culminaría en la figura trágica de Carlos II. Para Jorge III, hoy se cree que la porfiria era una enfermedad hereditaria que había afectado a otros miembros de la casa de Estuardo y Hannover. La sangre azul, que se suponía era una marca de superioridad, se reveló como un vehículo de debilidad y enfermedad. En su afán por preservar la pureza de su linaje, las casas reales de Europa habían creado un caldo de cultivo perfecto para la decadencia biológica. La ceguera de Luis XVI ante la Revolución no era una enfermedad diagnosticable en términos médicos, pero sí una patología del poder. Su incapacidad para conectar con el sufrimiento de su pueblo, para ver más allá de los muros dorados de Versalles, era una forma de putrefacción. Su apatía era el síntoma de un sistema monárquico, que se había vuelto obsoleto, aislado e incapaz de responder a las necesidades de una sociedad en plena transformación. El rey no luchó contra esta ceguera porque ni siquiera era consciente de ella. Simplemente habitaba en una realidad paralela, una burbuja de privilegio que la revolución pincharía con la violencia de la guillotina. Su decadencia fue la de toda una clase dirigente. La crueldad de Vlad Tepes, por otro lado, no era algo que él intentara ocultar. Al contrario, la exhibía como su principal herramienta de gobierno. El bosque de empalados que recibía a los embajadores otomanos no era un síntoma de locura, sino un acto de propaganda calculado, una demostración aterradora de su poder. Su lucha no era para esconder su veneno, sino para perfeccionarlo y utilizarlo estratégicamente. No combatía su oscuridad interior, la abrazaba y la convertía en leyenda. En su caso, la podredumbre moral no era una debilidad que minara su reinado, sino la base misma sobre la que lo construyó, un pilar de terror que, paradójicamente, le confirió una estabilidad brutal durante un tiempo. La primera manifestación de la enfermedad es un momento de revelación aterradora. Es el instante en que el monarca se da cuenta de que no es un dios sino un simple mortal. Es el primer dolor que no desaparece, la primera palabra que se pierde en la niebla de la confusión, la primera vez que su cuerpo se niega a obedecer una orden. En ese momento la corona de oro se siente más pesada que nunca, no como un símbolo de poder, sino como el presagio de una lenta y agónica descomposición. Es el comienzo de una guerra perdida de antemano, una lucha solitaria contra la biología que definirá el resto de su vida y de su reinado. Para Enrique VIII, este proceso fue una transformación visible, un espectáculo grotesco para su corte. Pasó de ser el ideal de la masculinidad a convertirse en una advertencia sobre los excesos y la fragilidad humana. Su cuerpo en ruinas era un mapa de sus pecados: la gula, la lujuria, la ira. Cada nueva pústula, cada aumento de su cintura, era un recordatorio de su caída. La lucha por ocultarlo era, en el fondo, una lucha contra la verdad de su propia naturaleza, una batalla que estaba destinada a perder de la forma más humillante y pública posible. Su decadencia no fue un secreto, sino un drama que se representó con acento agudo a cámara lenta ante los ojos de toda Europa. La lucha de Jorge III fue más intermitente,
una serie de descensos al infierno seguidos de recuperaciones parciales. Estos periodos de lucidez eran casi más crueles que la propia locura, porque en ellos era plenamente consciente de lo que había perdido, y de la fragilidad de su control. Vivía con el miedo constante del próximo ataque, examinando cada pensamiento, cada emoción, en busca de señales de la enfermedad que regresaba. Esta hipervigilancia lo agotaba, y la ansiedad probablemente contribuía a precipitar las recaídas. Su vida se convirtió en un ciclo de tormento, recuperación y anticipación del horror, una tortura psicológica que duraría décadas. La apatía de Luis XVI lo dejó indefenso, mientras otros reyes luchaban, él se rendía. Su falta de acción era en sí misma una acción con consecuencias catastróficas. Al no reformar, alimentó la revolución. Al no huir a tiempo, se convirtió en prisionero. Al no defenderse con convicción durante su juicio, caminó dócilmente hacia su ejecución. Su decadencia no fue una batalla, sino una abdicación silenciosa, no del trono, sino de la propia vida. Se dejó consumir por los acontecimientos, un objeto pasivo en la marea de la historia, un rey que se olvidó de reinar. La podredumbre, una vez que se manifiesta, tiene su propia lógica inexorable, se alimenta de sí misma. El dolor de Enrique lo hacía más sedentario, lo que aumentaba su obesidad, lo que empeoraba sus úlceras, creando un círculo vicioso de sufrimiento. La locura de Jorge alejaba a sus seres queridos, y la soledad y el miedo exacerbaban su condición. La pasividad de Luis animaba a sus enemigos, y la creciente agresividad de estos lo paralizaba aún más. Una vez que el veneno se inocula, se extiende por todo el sistema, corrompiendo no solo el cuerpo o la mente, sino también las acciones, las relaciones, y en última instancia, el destino de una nación. El primer síntoma es una invitación a un mundo de dolor y aislamiento. El rey, que está en la cima de la pirámide social, se convierte en el hombre más solitario del reino. ¿En quién podía confiar Enrique para hablar de la vergüenza de su cuerpo supurante? ¿Con quién podía Jorge compartir el terror de sentir que su mente se desintegraba? Estaban rodeados de médicos que los torturaban, cortesanos que los temían o adulaban, y familiares que codiciaban su trono. En su momento de mayor necesidad humana, estaban completamente solos, atrapados en la jaula dorada de su majestad con sus demonios como única compañía. Esta soledad monumental es el terreno donde la decadencia florece con más fuerza. Sin el consuelo de la empatía o la confianza, el monarca se vuelve hacia adentro, obsesionándose con su dolencia, rumiando sus miedos y paranoias. El aislamiento físico en un palacio remoto se convierte en un reflejo del aislamiento emocional y psicológico que ya sufre. Es en esta quietud forzada, lejos del ruido y la distracción de la vida pública, donde los susurros de la enfermedad se convierten en un rugido ensordecedor que consume todo lo demás. La lucha inicial, por tanto, no es solo contra la enfermedad, sino contra la soledad que ésta impone. El uso de maquillaje y artificios para ocultar la verdad es un detalle revelador. No solo Enrique usaba ropa para disimular su tamaño. En cortes posteriores, el uso de polvos de arroz blanco servía para ocultar las cicatrices de la viruela, una enfermedad que no distinguía entre nobles y plebeyos. Las pelucas empolvadas ocultaban la calvicie o las llagas del cuero cabelludo causadas por la sífilis. La corte se convirtió en un baile de máscaras perpetuo, donde todos participaban en la ficción de la perfección y la salud, sabiendo que bajo las capas de polvo y seda se escondía una realidad de enfermedad y decadencia. La imagen se convirtió en un campo de batalla. Los retratos oficiales seguían mostrando a los monarcas en la plenitud de su poder. Holbein pintó a Enrique VIII con una postura de desafío, con las piernas separadas, irradiando una masculinidad agresiva, justo cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. Estos retratos no eran representaciones de la realidad, sino actos de propaganda, intentos desesperados de proyectar una imagen de fuerza que ya no existía. Eran mentiras pintadas al óleo, diseñadas para mantener la fe del pueblo y el temor de los enemigos, una última defensa contra la verdad biológica que amenazaba con derrumbarlo todo. La lucha contra la decadencia también implicaba un control férreo de la información. Cualquier sirviente o cortesano que hablara sobre la verdadera condición del rey, se arriesgaba a ser acusado de traición. Las cartas de los embajadores eran interceptadas y censuradas. Se creaba una narrativa oficial que se difundía a través de panfletos y proclamas. El control del cuerpo del rey se extendía al control de la narrativa sobre su cuerpo.
Negar la enfermedad era negar la vulnerabilidad, y negar la vulnerabilidad era esencial para mantener el aura mística del poder absoluto. Pero la verdad tiene una fuerza propia. Los rumores se extendían por las tabernas de Londres, los salones de París y las cortes de toda Europa. Se hablaba en susurros del aliento fétido del rey, de sus piernas hinchadas, de sus ataques de furia, de sus palabras sin sentido. Estos rumores, a menudo exagerados y adornados, eran tan corrosivos para la autoridad real como cualquier ejército enemigo. Minaban la confianza, alentaban la conspiración y despojaban al monarca de su aura divina, reduciéndolo a lo que realmente era, un hombre enfermo y sufriente. La primera fase de la decadencia es por tanto una historia de dualidad. La lucha por mantener una imagen pública de perfección mientras se libra una batalla privada y desesperada contra la desintegración. Es la historia de un hombre que tiene el poder de mover ejércitos pero no de sanar una herida, que puede dictar leyes pero no silenciar las voces en su cabeza. Esta contradicción es el núcleo de su tragedia, el punto donde la omnipotencia de su cargo choca brutalmente con la impotencia de su condición humana. Es el prólogo de una caída que será tan espectacular como su ascenso. El impacto en la vida diaria era total. La dieta de un rey, sus horas de sueño, su capacidad para caminar, para leer, para mantener una conversación. Todo quedaba supeditado a los caprichos de la enfermedad. El mundo del monarca, que antes abarcaba imperios, se reducía a los confines de su habitación, a la distancia entre la cama y el orinal. Su existencia, antes llena de ceremonias, banquetes y cacerías, se convertía en una monótona rutina de dolor, medicación y tratamientos humillantes. El poder se volvió una abstracción, una ironía cruel, mientras su realidad inmediata era de sufrimiento y dependencia. La reacción de la sociedad ante la enfermedad del líder revela mucho sobre sus propias ansiedades. La locura de Jorge III aterrorizaba a sus súbditos porque representaba el caos, la pérdida de la razón, en la cúspide del poder. Sugería que el orden del universo no era tan estable como creían. La decadencia física de Enrique VIII, por otro lado, era vista por sus enemigos católicos como un justo castigo divino por su herejía y su tiranía. La enfermedad del rey nunca era solo suya, se convertía en un lienzo sobre el que la sociedad proyectaba sus propios miedos, creencias y esperanzas. La lucha inicial, aunque heroica en su desesperación, estaba condenada al fracaso. No se puede luchar contra la propia biología indefinidamente. La fachada, tarde o temprano, se agrieta. El olor se vuelve demasiado fuerte para ser enmascarado por ningún perfume. Los gritos se vuelven demasiado fuertes para ser contenidos por los muros de un palacio. La verdad del cuerpo en ruinas se impone sobre la ficción del poder divino. Es en este momento cuando la decadencia del rey se impone sobre la ficción del poder divino. Es en este momento cuando la lucha por las apariencias se convierte en una guerra perdida, y el clímax del sufrimiento se desata en toda su crudeza, arrastrando al monarca y a su reino hacia el abismo. El clímax del sufrimiento de Enrique VIII no fue una muerte rápida en el campo de batalla, sino una lenta y humillante desintegración que duró años. Su cuerpo, que en su día fue un templo de la virilidad renacentista, se había convertido en una prisión de carne putrefacta. Con un peso estimado de casi 180 kilos y una circunferencia abdominal de más de 1,5 metros, la movilidad era una fantasía. Para desplazarse por sus propios palacios, dependía de un ejército de sirvientes y de ingenios mecánicos, como grúas y poleas, que lo izaban como si fuera un fardo inerte. Cada uno de estos movimientos era un espectáculo grotesco, una representación pública de su impotencia que despojaba a la figura del rey de toda su majestad, reduciéndolo a una masa de carne doliente y dependiente, un coloso de arcilla con los pies desmoronándose. El hedor era su heraldo. La úlcera de su pierna, un legado de aquella vieja herida de justa, se había convertido en un cráter purulento que supuraba constantemente una mezcla fétida de sangre y pus. Ninguna cantidad de perfume, por exótico y caro que fuera, podía enmascarar el olor dulzón y nauseabundo de la gangrena. Los cortesanos aprendieron a contener la respiración en su presencia. Los sirvientes que cambiaban sus vendajes luchaban contra las náuseas. El olor de la muerte lo precedía, anunciando la llegada no de un rey, sino de un cadáver andante. Esta pestilencia era la manifestación más visceral de su decadencia, una verdad olfativa que ninguna propaganda real podía ocultar,
y que recordaba a todos en la corte que su dios terrenal se estaba pudriendo en vida. Esta descomposición física alimentó una putrefacción paralela en su mente. El dolor crónico, constante y atroz, lo convirtió en un tirano paranoico y caprichoso. Su temperamento, nunca apacible, se volvió volcánico. Explotaba en ataques de furia por las ofensas más triviales, ordenando ejecuciones con una facilidad aterradora. Su desconfianza era absoluta. Veía traidores en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. La crueldad de sus últimos años, la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard, y la persecución implacable de sus enemigos, no era solo política. Era la rabia de un hombre impotente, atrapado y torturado por su propio cuerpo, que proyectaba su miseria interior sobre el mundo exterior en un torrente de sangre y terror. Contemplen el famoso retrato de Holbein Enrique, con las piernas separadas, la mirada desafiante, las manos en las caderas, irradiando un poder y una masculinidad casi sobrehumanos. Esa era la ficción. La realidad era un hombre que a menudo no podía sostenerse en pie, cuyas piernas eran columnas hinchadas y vendadas, incapaces de soportar su propio peso. La armadura que se exhibe hoy en la Torre de Londres es el testimonio mudo de su transformación, es un caparazón de acero para un gigante, pero un gigante enfermo. La imagen de poder era una cáscara vacía, una mentira elaborada para ocultar la verdad insoportable, que el defensor de la fe, la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, era un prisionero en una fortaleza de carne enferma, asediado desde dentro por el dolor, la infección y la desesperación. Las consecuencias para el reino fueron profundas. Un monarca consumido por su propio sufrimiento no puede gobernar con claridad. Las decisiones de Estado se tomaban en la atmósfera febril de la alcoba del rey, entre cambios de vendajes y ataques de dolor. El gobierno se volvió errático, dependiente del humor de un déspota enfermo. Sus ministros vivían en un estado de terror constante, sabiendo que un paso en falso podía llevarlos al cadalso. La obsesión por la sucesión, la raíz de toda su tiranía, se intensificó en sus últimos días, dejando un legado de inestabilidad política y religiosa que ensangrentaría Inglaterra durante generaciones. Su decadencia personal se había convertido en el veneno que infectaría el cuerpo político de la nación mucho después de su muerte. La humillación final fue la pérdida total de control. En sus últimos meses se dice que las úlceras se extendieron, que su obesidad le provocaba dificultades para respirar, y que sufría de episodios de confusión. El hombre que había doblegado al Papa, que había rehecho la religión de un país a su antojo, y que había enviado a incontables hombres y mujeres a la muerte, era incapaz de controlar sus propias funciones corporales. La divinidad que se había arrogado se disolvió en la cruda realidad de la biología. La podredumbre había ganado la batalla, y la muerte, cuando finalmente llegó, no fue la caída de un titán, sino la liberación misericordiosa de un hombre ahogado en su propia descomposición. Para Jorge III, el clímax del sufrimiento fue un descenso a un infierno neurológico, un torbellino de manía y desesperación que destrozó su mente y aterrorizó a su familia. En el invierno de 1810, sufrió su ataque más severo y definitivo, uno del que nunca se recuperaría por completo. La locura se apoderó de él con una ferocidad inaudita. Hablaba durante días sin parar, con una verborrea incoherente que saltaba de la teología a la agricultura, de la música de Händel a conversaciones con interlocutores imaginarios. Se negaba a dormir, tocando el clavicordio frenéticamente en mitad de la noche, cantando y gritando hasta que la voz se le quebraba, y la espuma brotaba de sus labios. La figura paterna y estable de la nación se había convertido en un espectro delirante. El tratamiento fue una tortura que rivalizaba con la propia enfermedad. Los médicos, impotentes y desesperados, lo sometieron a un régimen de coerción brutal. Lo confinaron en sus aposentos del castillo de Windsor, lo ataron a una silla con correas de cuero durante horas para controlar sus arrebatos violentos. Le aplicaron camisas de fuerza y le colocaron polvos cáusticos en el cuero cabelludo y las piernas para provocarle ampollas dolorosas, en la creencia de que estas purgas externas podrían extraer la locura de su interior. Era una batalla de voluntades, un intento de quebrar su espíritu para someter su mente, un tratamiento que hoy calificaríamos de tortura, pero que en aquel entonces se consideraba la vanguardia de la medicina psiquiátrica. Lo más desgarrador eran los breves e intermitentes destellos de lucidez. En esos momentos, la niebla de la demencia se disipaba, y Jorge era plenamente consciente de su estado. Se daba cuenta de que había perdido el control, recordaba con horror las cosas que había dicho y hecho,
y sentía una profunda vergüenza y desesperación. Lloraba amargamente, se disculpaba con su amada reina Carlota y sus hijas, y rezaba a Dios pidiendo que le devolviera la razón o le concediera la muerte. Esta conciencia de su propia desintegración mental era una forma de tortura psicológica infinitamente más cruel que la propia locura. Era el sufrimiento de un hombre inteligente y sensible que asistía como espectador impotente a la destrucción de su propia mente. La imagen pública del rey granjero Jorge, el monarca sencillo, piadoso y dedicado a su familia, se convirtió en una farsa trágica. Mientras la propaganda oficial seguía retratándolo como el símbolo de la estabilidad británica, la realidad tras los muros de Windsor era un manicomio privado. El Estado se esforzaba por ocultar la verdad, emitiendo comunicados vagos sobre la indisposición de su majestad. Pero los rumores eran imparables. La locura del rey era el secreto peor guardado de Europa, una debilidad que paralizaba al gobierno británico en un momento crítico de las guerras napoleónicas, y que ponía en tela de juicio la propia naturaleza de la monarquía hereditaria. El contraste entre el icono y el hombre era un abismo insondable. La crisis constitucional que provocó su incapacidad, conocida como la crisis de la regencia, sumió al país en la incertidumbre. El Parlamento debatió acaloradamente sobre quién debía gobernar en su ausencia, mientras su hijo, el príncipe de Gales, maniobraba abiertamente para hacerse con el poder. La enfermedad de un hombre se convirtió en una crisis de Estado que amenazaba con desgarrar el tejido político del país. Sus relaciones personales se desintegraron. Sus hijos, a los que amaba profundamente, se dividieron entre la compasión y la ambición. El rey, que debía ser el centro unificador del reino, se había convertido en la causa de su parálisis y división, una víctima cuya tragedia personal tenía consecuencias devastadoras para millones. Esta batalla contra un enemigo invisible, librada en los corredores de su propia mente, es una de las crónicas más conmovedoras sobre la fragilidad humana bajo el peso del poder. Nos recuerda que ni la corona más brillante puede proteger a su portador de los demonios internos, y que la verdadera fortaleza no reside en el trono, sino en la lucha por mantener la dignidad en medio del sufrimiento más absoluto. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia, comparte este vídeo, porque la historia de Jorge III es un testimonio eterno de esa lucha. El clímax de la decadencia de Luis XVI no fue un estallido de locura ni una explosión de carne purulenta, sino un silencio atronador. Su momento más bajo fue su juicio ante la Convención Nacional en diciembre de 1792. El hombre que había sido rey de Francia y de Navarra por la gracia de Dios, el monarca absoluto cuyo nacimiento había sido celebrado como un don divino, ahora estaba de pie, despojado de sus títulos, reducido a ciudadano Luis Capeto, y era juzgado por traición por sus propios súbditos. Su apatía, esa gangrena del alma que lo había consumido durante todo su reinado, se manifestó en una pasividad casi surrealista. Escuchó las acusaciones con una calma imperturbable, respondiendo con monosílabos o negaciones simples, incapaz de articular una defensa apasionada o un argumento convincente. Sufría de una miopía severa, y entrecerraba los ojos para leer los documentos que le presentaban, una metáfora perfecta de su ceguera política. No lograba ver la magnitud histórica del momento, no entendía que estaba luchando por su vida y por el futuro de la monarquía. Su mente, en lugar de centrarse en la estrategia legal, se perdía en detalles técnicos, corrigiendo a sus acusadores sobre fechas o hechos menores, pero sin abordar nunca el fondo de la cuestión. No era estupidez, sino una desconexión total, un estado de disociación, en el que parecía un espectador de su propia tragedia, en lugar de su protagonista. La revolución lo había superado, y él, en lugar de luchar, simplemente se dejó arrastrar por la corriente hacia la guillotina. El contraste con su vida anterior era una tortura visual y simbólica. El esplendor de Versalles, con sus salones de espejos, sus jardines geométricos y su etiqueta asfixiante, había sido reemplazado por la austera sala de la Convención, y más tarde, por la fría celda de la prisión del Temple. El hombre que se vestía con sedas y brocados, ahora llevaba un simple traje de paño. El rey que era servido por miles de cortesanos, ahora dependía de la misericordia de sus carceleros. Esta caída vertiginosa desde la cima del mundo hasta la condición de un criminal común, fue su verdadero calvario. Cada mirada de desprecio de sus jueces, cada grito de la multitud en las calles, era un golpe que desmantelaba no solo su poder, sino su propia identidad. Su mayor sufrimiento, sin embargo, fue la separación de su familia.
En la prisión del Temple, su mundo se había reducido a su esposa, María Antonieta, y a sus 2 hijos. En ellos encontraba el único consuelo, el único vestigio de normalidad, en un mundo que se había vuelto del revés. El momento en que fue separado de ellos tras su condena, fue, según los testigos, la única vez que perdió la compostura. Sus gritos y los de su familia resonaron por los pasillos de la prisión. En ese instante, no era un rey que había perdido su trono, sino un esposo y un padre al que le arrebataban lo único que le quedaba. La revolución no solo le quitó la corona, le arrancó el corazón. Curiosamente, su cuerpo no se deterioró de la misma manera que el de Enrique VIII. De hecho, en prisión, Luis engordó. Comía con buen apetito, dormía profundamente y leía vorazmente. Para sus enemigos, esto era una prueba de su insensibilidad y su culpabilidad. Para otros, era el síntoma final de su enfermedad. Una rendición total al destino. Al ser liberado de las presiones de reinar, su cuerpo se relajó. Ya no tenía que tomar decisiones. Ya no tenía que enfrentarse a crisis. Su apatía finalmente había encontrado el entorno perfecto. Una celda donde no se esperaba nada de él. Su cuerpo se preparaba para la muerte con una calma que era, en sí misma, la manifestación física de su alma derrotada. El veredicto de culpabilidad y la posterior condena a muerte por una mayoría de un solo voto fueron el golpe de gracia. La monarquía milenaria de Francia no fue derrocada en una gran batalla, sino con el recuento de votos en una asamblea. La indecisión de Luis, su incapacidad para liderar, reformar o reprimir, había llevado directamente a este momento. Su decadencia personal, esa lenta putrefacción de la voluntad, había permitido que el cuerpo político de Francia desarrollara su propia gangrena revolucionaria, que finalmente devoró a su cabeza. El clímax de su sufrimiento fue la constatación final de que su mayor enemigo no había sido la revolución sino él mismo. El clímax de Vlad Tepes, en cambio, no fue un momento de debilidad, sino la apoteosis de su crueldad, la expresión más pura de su alma corrompida. Fue la creación del infame Bosque de los Empalados a las afueras de su capital, Targoviste. Tras una victoria contra el ejército otomano, no se contentó con matar a sus prisioneros. Ordenó que miles de ellos, se dice que hasta 20.000, fueran empalados en estacas de madera. Creó una visión dantesca, un paisaje de terror a una escala inimaginable. No era un acto de furia irracional, sino una obra de arte macabra, un mensaje calculado y aterrador, dirigido al sultán Mehmed II, y a todo aquel que osara desafiarlo. Su podredumbre moral se había hecho tangible, esculpida en la carne agonizante de sus enemigos. Imaginen la escena. Un valle entero cubierto de estacas, cada una coronada por un cuerpo humano en diferentes estados de descomposición. El aire, denso y pesado, cargado con el olor de la sangre, las vísceras y la muerte. El silencio roto solo por el zumbido de las moscas y los gemidos de aquellos que tardaban días en morir en una agonía indescriptible. Se cuenta que el propio sultán, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra, retrocedió horrorizado ante la visión y se retiró, admitiendo que no podía conquistar a un hombre capaz de tal monstruosidad. Vlad no luchaba contra su oscuridad. La había convertido en su arma más poderosa, en su estrategia de defensa nacional. Este acto supremo de terror lo aisló definitivamente del resto de la humanidad. Mientras otros monarcas eran aislados por la enfermedad física o mental, Vlad se aisló a sí mismo por la magnitud de su propia crueldad. ¿Cómo se puede confiar en alguien, cómo se puede amar o ser amado, cuando se es capaz de crear un infierno en la tierra? Su corte vivía en un estado de miedo perpetuo. Sus aliados lo veían con una mezcla de respeto y repulsión. Se convirtió en una leyenda negra en vida, un hombre cuya reputación era tan letal como su ejército. Su alma era una fortaleza inexpugnable, protegida por un foso de sangre y un muro de cadáveres empalados. La dicotomía entre la imagen y la realidad, tan presente en los otros monarcas, en el caso de Vlad se fusionaba. Su imagen pública era la de un monstruo, y su realidad privada era la de un hombre que abrazaba esa monstruosidad. No había una fachada de piedad o normalidad que mantener. Su poder no residía en la ficción de su divinidad, sino en la certeza de su depravación. Los retratos que se conservan de él, muestran a un hombre de rasgos afilados, ojos penetrantes y una expresión gélida. No es la imagen de un rey benevolente, sino la de un depredador. Su legado no está escrito en leyes o monumentos, sino en el terror que su nombre aún inspira. El clímax del sufrimiento
ya sea autoinfligido como en el caso de Vlad, o impuesto por la biología como en el de Enrique y Jorge, revela una verdad fundamental sobre el poder. Expone la fragilidad última del cuerpo humano y de la mente humana frente a las presiones inhumanas de la realeza. La corona, que exige perfección, choca inevitablemente con la realidad imperfecta de la carne. En ese choque la imagen se hace añicos. El rey Dios proyectado en los retratos y las monedas se desvanece, y en su lugar aparece un hombre roto, supurante, delirante o moralmente devastado. La corte, ese ecosistema de adulación y miedo, juega un papel crucial en este drama. Sus miembros se convierten en cómplices de la farsa, en los guardianes de un secreto a voces. Los médicos con sus remedios inútiles, los ministros con sus informes edulcorados, los artistas con sus retratos idealizados, todos contribuyen a mantener la ilusión del poder intacta, porque su propia supervivencia depende de ello. Pero llega un punto en que la realidad es tan abrumadora que ni el más leal de los cortesanos puede negarla. Es el momento en que el hedor atraviesa las puertas de la alcoba, los gritos resuenan por los salones del trono, y la apatía del rey entrega el reino a sus enemigos. El clímax de la decadencia es por tanto el punto de no retorno, es el instante en que la batalla privada del monarca se convierte en una catástrofe pública. La úlcera de Enrique, la locura de Jorge, la pasividad de Luis, la crueldad de Vlad, todas dejaron cicatrices imborrables en la historia de sus naciones. Demostraron que un reino nunca es más fuerte que la salud física, mental y moral de su soberano. Pero cuando el cuerpo y la mente del rey se han rendido por completo, ¿qué queda? ¿Cómo es la agonía final de un dios caído, y qué legado de veneno dejan tras de sí? La fase final de la vida de Enrique VIII fue una lenta rendición a la putrefacción que lo había estado consumiendo durante décadas. Postrado en su cama, en los aposentos privados del Palacio de Whitehall, el hombre que había sido el epicentro de la política europea se convirtió en un prisionero de su propio cuerpo hinchado y supurante. El hedor de sus úlceras se había vuelto tan penetrante que impregnaba los tapices y las cortinas de terciopelo, una niebla fétida que se negaba a disiparse. Su mente, nublada por el dolor constante, la fiebre de las infecciones y, posiblemente, los efectos terciarios de la sífilis, oscilaba entre momentos de una lucidez aterradora y largos períodos de delirio paranoico. El rey Dios era ahora un inválido indefenso, dependiente de un séquito de sirvientes aterrorizados que lo alimentaban, lo limpiaban y cambiaban los vendajes de sus piernas gangrenadas, todo ello bajo la amenaza constante de una ejecución, si un movimiento brusco le causaba más dolor. Su muerte, en la fría madrugada del 28 de enero de 1547, no tuvo nada de gloriosa. Fue un final sórdido para una vida de excesos. Los rumores que circularon tras su fallecimiento fueron tan grotescos como su propia decadencia. Se cuenta que su cuerpo, enormemente hinchado por los gases de la descomposición, fue encerrado en un ataúd de plomo que, durante el traslado a su lugar de entierro en Windsor, reventó debido a la presión interna. La historia, probablemente apócrifa pero simbólicamente poderosa, concluye con perros lamiendo los fluidos corporales que se filtraron al suelo de la capilla donde reposaba. Fuera cierto o no, el relato capturaba una verdad esencial. La podredumbre final de Enrique fue tan abrumadora que ni siquiera la muerte pudo contenerla, desbordándose de su ataúd como una última y macabra afirmación de su ruina biológica. El legado de Enrique está inextricablemente unido a la decadencia de su cuerpo. Su desesperada obsesión por un heredero varón, el motor de su tiranía, no era solo una cuestión de política dinástica, sino también una profunda ansiedad sobre su propia virilidad y mortalidad, exacerbada por su declive físico. Al desgarrar el tejido religioso de Inglaterra, al decapitar a sus esposas y ejecutar a sus amigos más cercanos, estaba intentando desesperadamente controlar un mundo exterior que se le escapaba, mientras su mundo interior se desmoronaba en un caos de dolor e infección. El veneno que corría por sus venas y supuraba de sus heridas, se convirtió en el veneno que infectó el alma de su nación, dejando un legado de división religiosa y derramamiento de sangre que perduraría durante siglos. Su tragedia personal fue la semilla de la tragedia de Inglaterra. Para Jorge III, el declive final fue un largo y silencioso desvanecimiento en la niebla de la demencia. Durante la última década de su vida, se convirtió en un fantasma que vagaba por los apartamentos aislados del castillo de Windsor. Ciego por las cataratas, casi completamente sordo y con una larga barba blanca que le llegaba al pecho, era una figura shakespeariana, un rey Lear despojado de todo excepto de sus recuerdos fragmentados.
Pasaba sus días hablando con interlocutores imaginarios, manteniendo conversaciones con ministros que llevaban mucho tiempo muertos, y dando órdenes a un imperio que ya no gobernaba. Su único consuelo era la música. Se sentaba durante horas ante su clavicordio, tocando las obras de Händel con una memoria prodigiosa que contrastaba brutalmente con el caos de su mente. El mundo exterior, con sus guerras napoleónicas y sus revoluciones industriales, había seguido adelante sin él. Su muerte en 1820 fue un acontecimiento discreto, casi una formalidad. La nación llevaba ya casi una década gobernada por su hijo como príncipe regente, y el viejo rey loco se había convertido en una figura lejana y legendaria, un símbolo de un pasado que ya no existía. Su legado es por tanto profundamente paradójico. Se le recuerda como el tirano que perdió las colonias americanas, pero también como un pilar de la estabilidad británica frente al caos de la Revolución Francesa. Su decadencia personal, aunque trágica, tuvo un efecto inesperado. Humanizó la institución de la monarquía. Al mostrar al rey no como un dios infalible, sino como un hombre vulnerable y sufriente, su locura forjó un extraño vínculo de simpatía con su pueblo, revelando que ni la corona más poderosa podía proteger a su portador del dolor de la condición humana. El declive final de Luis XVI fue un descenso metódico y ritualizado hacia la aniquilación. Su última caminata desde la prisión del Temple hasta la Plaza de la Revolución fue la de un hombre que había aceptado su destino con una resignación casi sobrenatural. Mientras el carro avanzaba entre una multitud hostil, él permanecía enfrascado en la lectura de los salmos. En el cadalso, intentó dirigirse al pueblo, proclamando su inocencia y perdonando a sus verdugos, pero el redoble de los tambores, ordenado por el general Santerre, ahogó sus últimas palabras, negándole incluso la dignidad de un discurso final. Su cuerpo, que no había sufrido la putrefacción de Enrique, se enfrentaba ahora a la desintegración más absoluta, la que impone el acero de la guillotina. Su decadencia no había sido de la carne, sino del espíritu, y su final fue la consecuencia lógica de una vida de parálisis. La caída de la cuchilla, el 21 de enero de 1793, fue más que la muerte de un hombre, fue la decapitación de un sistema milenario. El verdugo levantó su cabeza ensangrentada, mostrándola a una multitud que estalló en un rugido de júbilo y alivio. La sangre del ungido por Dios fue recogida en pañuelos como un recuerdo macabro del fin de una era. El legado de Luis XVI es el del fracaso absoluto. Su incapacidad para comprender la magnitud de la crisis, su vacilación crónica y su apatía endémica, no solo le costaron la vida, sino que permitieron que la revolución se convirtiera en el torbellino de violencia del terror. La gangrena de su alma, su falta de voluntad, creó el vacío que fue llenado por la furia del pueblo. Su tragedia personal fue que su debilidad como hombre coincidió con el momento en que Francia necesitaba desesperadamente un rey fuerte. El final de Vlad Tepes está envuelto en la niebla de la leyenda, un epílogo sangriento y ambiguo para una vida de terror calculado. La versión más aceptada es que murió en batalla contra los otomanos en 1476. No hubo para él una lenta decadencia en la cama, ni un juicio público. Su fin fue tan violento como su reinado. Se dice que fue traicionado por los suyos, y que su cabeza fue cortada, conservada en miel, y enviada al sultán Mehmed II en Constantinopla como prueba de su muerte. Un trofeo grotesco para el hombre que había hecho del terror un arte. Su cuerpo físico fue aniquilado, pero la podredumbre moral que había cultivado con tanto esmero, demostró ser inmortal, escapando de los confines de su tumba para acechar la imaginación del mundo. El verdadero legado de Vlad no es el de un príncipe valaco, sino el de un arquetipo universal del mal. Su crueldad patológica fue tan extrema que trascendió la historia para convertirse en mito. El hombre de carne y hueso fue devorado por la leyenda del vampiro, Drácula, un monstruo que se alimenta de la vida de otros para sostener su propia existencia antinatural. Esta transformación es la apoteosis final de su decadencia. Su corrupción del alma fue tan profunda que se convirtió en su única y eterna identidad. Demostró que el poder absoluto no solo puede pudrir el cuerpo o la mente, sino que puede aniquilar el alma humana hasta tal punto que lo único que queda es un monstruo inmortal, un nombre que para siempre será sinónimo de terror. En todas estas historias, vemos la trágica colisión de dos cuerpos, el cuerpo mortal y frágil del hombre, y el cuerpo político inmortal que se suponía que encarnaba. La teoría medieval sostenía que, aunque el rey muriera, el reino perduraba.
Pero estas vidas demuestran la falacia de esa separación. Cuando el cuerpo del rey se pudre, el cuerpo político enferma. Las úlceras de Enrique, la locura de Jorge, la apatía de Luis, no eran dolencias privadas, sino crisis de Estado que desestabilizaron reinos, provocaron guerras y redibujaron el mapa del mundo. La salud de una nación estaba peligrosamente atada a la biología de un solo individuo, demostrando la fragilidad fundamental de un sistema basado en la sangre y la herencia. La etapa final de su declive fue siempre un viaje hacia el aislamiento absoluto. Enrique, confinado en su cámara apestosa, se convirtió en un apestado en su propia corte. Jorge, perdido en los laberintos de su mente, fue encerrado en Windsor, separado de la sociedad y de su propia familia. Luis, en la celda del Temple, fue despojado de todo contacto humano significativo antes de ser llevado al cadalso. El trono, que los había colocado en el pináculo de la sociedad humana, en el centro de toda atención, finalmente los expulsó a una soledad tan profunda y oscura que equivalía a ser enterrados en vida. Esta es la paradoja más cruel de su poder, la cima de la gloria es también el abismo de la soledad más absoluta. Lo que hemos realizado es una autopsia histórica. Hemos abierto el cuerpo de la monarquía, para examinar los órganos enfermos que se escondían bajo el armiño y la seda. El diagnóstico es inequívoco. El poder absoluto, cuando se combina con la inevitable fragilidad humana, crea un veneno de una potencia devastadora. No se limita a corromper el juicio o la moral, es un agente patógeno que ataca el cuerpo, la mente y el alma. La corona no es solo un adorno de oro y joyas, es el vector de una enfermedad terrible, una maldición que se transmite de generación en generación, pudriendo el linaje desde dentro. ¿Por qué nos siguen cautivando estas crónicas de monarcas muertos hace siglos? Porque en la escala épica de su sufrimiento, en la grotesca exhibición de su decadencia, vemos un reflejo magnificado de nuestras propias ansiedades más profundas. El miedo a la enfermedad, el terror a perder el control de nuestra mente, la angustia de la soledad y la certeza de la mortalidad. Al despojarlos de sus títulos y su poder, al ver a Enrique como un hombre ahogado en su propia carne, o a Jorge como un prisionero de su cerebro en llamas, encontramos no a dioses o a monstruos, sino a seres humanos, hombres atrapados en una jaula dorada, librando una batalla que todos, a nuestra manera, estamos destinados a librar. Sus vidas son un espejo oscuro para nuestra propia época. Poseían todo lo que el mundo podía ofrecer, riqueza sin límites, poder sobre la vida y la muerte, la sanción divina. Y sin embargo, fueron aniquilados no por un ejército enemigo o una rebelión campesina, sino por un enemigo interno, por la traición de sus propias células, sus propios neurotransmisores, su propia voluntad. Son un recordatorio eterno, de que las mayores fortalezas externas no ofrecen defensa alguna contra las debilidades internas. Ningún tesoro puede comprar la paz mental, ningún ejército puede derrotar a un tumor que crece en silencio. El veneno de su decadencia personal no murió con ellos. Se filtró en la tierra de sus reinos y envenenó el futuro. La fractura religiosa de Enrique VIII desató una violencia que duraría más de un siglo. El trauma de la guillotina de Luis XVI dio paso al terror y a la era de Napoleón. La crueldad de Vlad se convirtió en una herida cultural, un mito de terror que aún define a su región. El sufrimiento de un solo hombre, magnificado por la lente del poder absoluto, se convirtió en el trauma heredado de millones de personas, demostrando que la putrefacción en la cima de la pirámide inevitablemente se filtra hacia abajo, corrompiendo los cimientos mismos de la sociedad. Incluso hoy, en nuestro mundo moderno, seguimos obsesionados con la vida de los poderosos. Escudriñamos la salud de nuestros líderes, sus relaciones familiares, sus deslices y sus debilidades, buscando cualquier grieta en la fachada de control. Lo hacemos porque, de forma instintiva, comprendemos la lección fundamental que nos enseñan estas 7 coronas en decadencia, que el carácter, la estabilidad y la salud de quienes ostentan el poder, son de una importancia capital. La enfermedad de un líder, ya sea física, mental o moral, nunca es un asunto privado. Es una amenaza latente para la salud de toda la comunidad. Empezamos este viaje preguntándonos qué se oculta bajo el peso de una corona de oro. Ahora tenemos la respuesta. Bajo el brillo del metal y el destello de las gemas, yace la simple y aterradora verdad de un cráneo humano. Bajo las capas de terciopelo y armiño, hay un cuerpo frágil, destinado a sufrir,
a enfermar, y a descomponerse como cualquier otro. El trono no es un asiento de gloria, sino un altar de sacrificio, donde la humanidad de un individuo es a menudo inmolada en nombre de una idea abstracta de poder, una idea que devora su carne, consume su mente y pudre su alma hasta que solo queda un eco, una advertencia, una tragedia. Los retratos oficiales cuelgan en las silenciosas galerías de los museos, las estatuas de bronce se yerguen impasibles en las plazas públicas, perpetuando una ficción de majestad inmutable. Pero la verdad es mucho más visceral, mucho más inquietante. El verdadero legado de estas 7 coronas no está tallado en la piedra de sus monumentos, sino en la cruda realidad biológica de su propia descomposición. Es una lección inolvidable y brutal. El poder puede otorgar a un hombre un reino entero, pero nunca podrá salvarlo del tirano definitivo, el que reside en su propia carne mortal. Y esa es la historia que los cronistas oficiales nunca se atrevieron a contar.